pasamos finalmente al último comentario del módulo, que lo va a hacer José Tomás Vicuña. Él es bachiller en ciencias, bachiller en teología, bachiller en filosofía de la Universidad de Alberto Hurtado, ingeniero comercial y sacerdote jesuita desde junio del 2018. Presidente del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, actualmente director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, editor del libro Migración en Chile, Evidencia y mitos de una nueva realidad, editor y coautor de los libros Migración y Trabajo, Estudio y Propuestas para la Inclusión Sociolaboral de Migrantes en Arica y Migración Internacional en Arica y Parinacota, Panoramas y Tendencias de una región fronteriza. Bienvenido. Gracias. Hoy día vamos a lanzar ese libro en la tarde, así que pueden estar en el lanzamiento del libro acá y en el de allá. Agradecer la invitación y también las exposiciones anteriores me hacen pensar, me hacen recordar también casos, situaciones y también me anima. A veces nos toca ver muchos problemas, pero nos anima, si estamos acá es porque nos interesa y queremos un mejor mundo. Entonces también eso anima. Voy a partir de una frase que salía en la presentación de Oliver, que la salud de los migrantes es la salud de la población. Recordé con eso un árbol de problemas que hicimos sobre el acceso de personas migrantes a las viviendas. Y habrán sido unos 70 cuadritos, rectángulos, y de los cuales la verdad que 65 también lo compartían las personas chilenas. Es decir, acá hay una situación que no solo afecta a la población migrante, sino que a la población en general, y las personas migrantes tienen ciertas particularidades. En el libro, bueno, escribe Báltica, y justamente el capítulo de ella se llama Migración y Salud y Migración, un proceso complejo y multidimensional. Y eso es una situación compleja y multidimensional. Ahora, yo creo que así como las políticas de pobreza se enfocan en personas, y como casi que subsidio monetario, hay que cambiar la lógica. Y en la salud, yo, sin ser para nada un experto en salud, pero siempre que ahora pensaba que siempre que hablamos de migración y salud, como que yo pensaba el consultorio. Pero yo creo que hay que pensar el territorio. Porque más que el cuerpo es el contexto. No, es que los haitianos son así, que los venezolanos son así, que los peruanos son así. Ya, pero si cambia el contexto, también van a cambiar ellos o ellas. Y en eso también sería interesante ver estudios comparados, no solo como del territorio grande del país, sino que desde el origen y el destino. A ver, ¿cambian los perfiles según de dónde vengan? Porque en un país yo puedo venir de muchas partes y puedo ir a un país a distintas partes. Y cómo uno migra de un territorio, no migra por la nacionalidad. O sea, en Venezuela habían personas colombianas viviendo, igual migraron de Venezuela. O sea, yo migro desde un territorio, no por mi nacionalidad. Entonces a veces la nacionalidad nos puede caer en el prejuicio de que, como migró de Venezuela, todos los venezolanos son así, como migró de Haití, todos los haitianos son así. Los contextos son los importantes, y más que las personas. O sea, las personas son importantes, pero el contexto. Y en eso, ahí lo que mostraba Virginia, el presupuesto por territorio, sea en Colombia, en Ecuador, como, bueno, entonces veamos distintas situaciones, porque tenemos que atender a los contextos. Por otro lado, ¿cómo ver que hay una variable muy importante que es, no tengo mi billetera hasta ahí, pero el carnet de identidad, el documento de identidad? Que eso es muy importante, pero no lo es todo. ¿Por qué? Porque también, como decía Oliver, o sea, hasta en el acceso a las personas refugiadas, él ponía el lenguaje, las redes, las regulaciones, la oferta, el racismo. Virginia habló de la xenofobia. Entonces un documento no lo es todo. Es muy importante, pero no lo es todo. Bueno, tenemos varios casos, historias de personas que incluso con permanencia definitiva han tenido dificultades en la atención. Y yo creo, y me anima ver, y somos testigos de esfuerzos en Chile. Hay personas por iniciativa propia o también políticas públicas que está viendo en dos perspectivas: una capacitación técnica o dar información a personas migrantes, pero quizás lo más clave, a propósito de lo que dije antes del documento, es lo intercultural. Yo puedo saberme muy bien el reglamento,
pero si tengo rechazo a cierta nacionalidad o a cierto color de piel o a cierta característica, no hay manual de protocolo que aguante eso. ¿Cómo ver, a propósito de los territorios, como un desafío global para una situación global, una respuesta global para una situación global? Y la respuesta global se va en dos perspectivas, yo creo. Por un lado, entre los estados, sabiendo que el diálogo político en Sudamérica no es nuestra característica, pero ahí sí que hay un desafío. Pero también dentro del Estado. Dentro del Estado está el Estado, bueno, dentro del Estado están los municipios, las organizaciones de migrantes, clave. Y también, a propósito de no ver solo el consultorio, las escuelas, las juntas de vecinos, los lugares de trabajo, porque esto es un proceso complejo y multidimensional. No es solo, entonces vamos al hospital y ahí se soluciona todo. Es a nivel como horizontal, uno diría, entre los países, pero también vertical entre distintas instituciones. ¿Hasta cuándo son migrantes? ¿Hasta que se atiendan en salud sin ningún problema? Yo creo, por un lado, obviamente uno no deja de ser migrante, no es nada malo en ser migrante. Pero por otro lado, para ciertas situaciones uno siempre es migrante. Aunque sea el hijo o el nieto de, siempre es migrante. Entonces, ¿es algo solo cuestión de tiempo? En parte sí. Aquí nadie habla, la migración peruana, y es el segundo colectivo más importante en Chile. Pero porque lleva más tiempo no se habla. Y colectivos que llevan muy poco, como Venezuela o Haití, son los que más se hablan. Pero no puede ser una cuestión de tiempo. Porque hemos dicho, bueno, las dos presentaciones, y también lo dijo Jimena, como la salud como derecho humano. Los derechos no tienen paciencia. Los derechos son ahora. Como ahí, a propósito de la pérdida de oportunidades que hablaba Oliver, pues estamos perdiendo la oportunidad de garantizar los derechos humanos. Los derechos humanos se escriben para situaciones como esta. Se escriben para las fronteras, se escriben para las zonas de exclusión, no se escriben cuando todos estamos bien. Entonces es en este momento que justamente es el más difícil donde no podemos esperar, porque es un derecho humano. Y el derecho humano no me define la salud según mi lugar de origen, según un documento, según mi bandera. Humano, humanidad. Y ahí yo creo que tenemos que dar vuelta la perspectiva a que la única forma de regularizarse, por así decirlo, es mediante el carnet de identidad. Lo es. Pero si yo veo que solo eso y pongo la especificidad solo en eso, va a haber susto a ir al consultorio. Y vamos a tener, ahí Oliver mostró los costos va a haber más costos anexos. Por eso nosotros en el proyecto de ley que se está discutiendo, yo creo que uno tiene que tener distintas vías. ¿Por qué? Porque se mostró en el proceso de regularización del año pasado. Cuando el Estado sale a ofrecer, los migrantes van. No es que el migrante quiera estar en situación irregular. Entonces, ¿cómo podemos ver facilidades? Porque también podríamos contar miles de historias de personas que han estado incluso en situación regular y les da susto ir al hospital o al consultorio. ¿Qué más por una persona en situación irregular? ¿Para qué más decir casos de violencia intrafamiliar? Más todavía. Yo estoy en situación irregular, me golpean, violencia, me va a dar más susto. Entonces, ¿cómo tratar? Y ahí es clave el lenguaje no solo del consultorio, sino que también del Estado. El Estado aquí juega todo clave. Y por eso la política multidimensional no solo tiene que estar como el Estado, municipios, organizaciones, los medios de comunicación. Claves. Porque van creando el lenguaje, van creando una percepción. Algo habló Jimena también, a raíz de lo hablado por Virginia, como por el VIH y los mitos. Bueno, si digo que el VIH aumenta por los migrantes, si digo que vienen a tener los bebés, las guaguas acá, voy creando una percepción, voy creando un rechazo. ¿Cómo ver también una lectura más profunda? Tenemos desafíos, ¿por qué? Porque va a continuar principalmente el desplazamiento de personas venezolanas. Ya hemos sabido ya de casos incluso de guaguas que han ingresado por el mar, llevadas en andas por los padres. Tengo el caso de una persona que trató de ingresar 7 veces, a la 8ª pasó. Y van a continuar, ¿por qué?
Por un lado, porque va a haber trabajo, y por otro lado, porque ahí está mi pareja, porque ahí está mi hija. Y eso no me van a detener. Y por otro lado, la misma migración climática, o sea, va a ir siendo un tema. O sea, hay desafíos, esto va a continuar. Y la migración, justamente como decía Jimena también, no es un problema, es una realidad. Y si nos dedicamos como a observarla, mirarla y crear un lenguaje de miedo, va a ser un problema. Pero nosotros le hacemos un problema. Y el problema no es la migración, el problema es la crisis política, el problema es la desigualdad, el problema es la injusticia, el problema es el cambio climático. Esos son los problemas que generan la migración. Y en particular en Chile vamos a tener otro desafío, que el próximo año hay elecciones. Y en tiempo de elecciones, este es el tema clave, uno de los. Entonces se van a fortalecer los mitos, van a crecer las posverdades. Yo creo que se han dado pasos que en el caso de Chile obviamente nos pilló desprevenido por la intensidad de los flujos y por la variedad. Chile es un país bien aburrido, estamos acostumbrados como más o menos a lo mismo justamente desde la identidad. Es que somos todos iguales. Mentira, si los chilenos no somos iguales. Entonces ahora decimos, uy, ahora eso. Y esto es una realidad y que tiene que haber conflicto también. Si no hubiera conflicto sería raro. ¿Por qué es raro? Si no estamos acostumbrados a la diversidad. El ser humano, la otra vez leí un estudio, publicación ICI, no era una cosa de un medio nomás. Generalmente nosotros tendemos a escoger siempre la misma pareja. Un rasgo físico, personalidad, ya, y eso es muy humano. Escoger algo, ya, esto es lo que yo me siento más cómodo, cómoda. Y la migración genera movimiento. Y hay algo mutuo, por un lado, de la población de recepción, dar políticas, acciones, concreciones con la población migrante, pero también la población migrante tener con la población de acogida. Porque si somos una sociedad, somos así. Esto no es una ayuda, somos seres humanos y esto es un derecho humano. Y ojalá que, claro, más que los derechos de las personas migrantes, finalmente terminemos hablando de los derechos de las personas. Muchas gracias.